Sí, ahora sí ponemos a grabar. Buenísimo, Gonza, muchas gracias. Bien, No, entonces tuvimos un arranque complejo. Nos volvemos a meter en lo nuestro. Decíamos, teníamos un interrogante que es el interrogante como inaugural para toda la parte de lo que es conquista del territorio americano. ¿Cuál es ese interrogante originario? ¿Cuál es la pregunta que guía nuestro trabajo, nuestro abordaje a este proceso histórico? A ver si me la recuerda. ¿Por qué deciden hacer expediciones? No. Eso ya sabemos por qué, porque de hecho está relacionado con esto que era como la ruta de la seda. ¿Cuál fue Y la pregunta? Sí. Eso que preguntaste a mí se se me les fue estoy el preguntando a wifi. ustedes. ¿Cuál es la pregunta que deberíamos poder solucionar una vez que como que terminemos el recorrido de la conquista americana? ¿Por qué ¿Por qué ganaron los españoles? conquistaron? ¿Por qué ganaron los Porque los españoles? españoles Sí, pudieron vencer a los Siendo minoría. indios, ¿no? siendo minoría, ahí Siendo está. minoría. ¿Por qué siendo minoría? Esa era Porque la tenían más pregunta. recursos y tipo tenían de recursos más tipo No sé si más No, recuerdo. justamente en la clase anterior había dicho mejores que eso no era. Dale, Matías, de dale. guerra. O sea, como Era que de Dale, guerra porque justamente, por estaba ejemplo, de a uno y vamos, le dejo el lugar el... a Matías porque estaba resolviéndolo bastante bien. Dale, Matías. No, igual no sé si es culpa de ella, porque tipo se fueron antes de matemática, creo que tú lo dijiste después eso, no me Puede acuerdo bien. ser. Pero Igual era no por es el culpa de clima, nadie, ¿eh? claro. El clima, ¿no? La pólvora no funcionaba con esas cosas de temperatura tan alta, te morías de calor adentro del coso con malla y acero. Perdón, un toque que... Perdón. Estamos teniendo como un problema de conexión o de... Sí, No, todos. profe, me parece que es un tema del Zoom, porque yo también voy a participantes y como que no los veo. Y ahora vuelvo y no tampoco lo veo. Pero ahí me vuelve la cosa y vuelvo a Es tu ver. internet. O No, sea, pero es algo... incluso me lo dice en la A mí computadora. se me ve todo. Yo veo todo bien, ¿eh? ¿Yo me O sea, muevo? sí, 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 sí. Yo los veo todos bien también. Bueno, hagamos una cosa. De última, el que tiene problemas, saque la cámara. Sin problema. Elimine la cámara y quédese sin cámara para que al parecer eso agiliza bastante las cosas. Ah, sí, ahí está mejor, está mejor. No Ahí está. importa, o sea, yo sé que lo ideal es estar con la cámara, digo, pero si poner la cámara te va a generar que se te trabe todo, no tiene sentido. Bien, perdón. A ver, muy accidentada esta clase, Gonza. Bienvenido a la clase de Orozun, Gonza. Bien, a ver, Matías dijo algo concreto. Dale, Manuel, decilo vos. No, de que habían ganado, o sea, no porque la mayoría de recursos, porque los pueblos que ya estaban acá instalados tenían los recursos, sino por la sofisticación de lo que tenían los españoles, porque venían con pólvora, armas, cosas que no tenían los Bien, que a estaban ver, acá. la pregunta original en función de lo que están diciendo un par de ustedes, para no generar como más caos, es, siendo ellos numéricamente muchos menos, porque la verdad que los Sí. españoles fueron mucho menos que las poblaciones nativas, lo que yo les dije es, ¿cuál es la causa concreta por la cual esos españoles, siendo realmente muchos menos, han logrado el sometimiento de estas grandes civilizaciones prehispánicas? Un poco Creo que fue lo dijimos mismo. que la La causa pólvora. principal, un poco dijimos que la causa principal, que generalmente se aduce, o sea, que se dice que es esa la causa, estaba relacionado con la mejora tecnológica. O sea, obviamente los españoles y los europeos en general tienen un montón de armas o de herramientas que sí tienen un material un poco más sofisticado, que tienen que ver con armas de fuego, con armaduras de metal y bla, bla, bla. Sin embargo, lo que nosotros dijimos es, más allá de que uno generalmente caiga a lugares comunes y que generalmente se plantea que esa es la causa por la cual terminan ganando, lo cierto es que cuando uno empieza como a analizar un poquito más en detalle esa superioridad tecnológica, lo que se encuentra es que en la práctica esa superioridad no es tal. Decía un poco lo que estaba diciendo creo que Matías hace ratito, no sé, desde la humedad del Caribe que te humedece la pólvora y te complica su utilización. Matías creo que lo también estaba queriendo decir es esta idea de las grandes armaduras de metal, digo, si bien obviamente son mucho mejores, Los son caballos. superiores, en el calor del Caribe es bastante complicado. Y obviamente ahí te encontrabas que había un par de elementos que sí son superiores desde el punto de vista tecnológico, pero que cuando uno los ambienta en América o en Centroamérica, te encontrás que esa ventaja no está.
Entonces, si la cuestión Los caballos. tecnológica no es la causa, o sea, no es la causa principal, lo que yo los invité a hacer es a que buscaran particularidades de la expansión de Cortés sobre la Confederación Azteca y de Almagro y Pizarro sobre los incas, para intentar identificar en este caso cosas especiales y concretas que pasaran en cada una de esas conquistas. A ver, en forma muy ordenada, ¿quién puede intentar empezar a desarrollar alguna cosa respecto de lo que es Cortés y la Confederación Azteca? Vamos, dale. Em, la de la Azteca, lo que yo encontré fue que primero hubo como una guerra con tlaxcaltecas, que después la terminaron incorporando a sus tropas. Sí. Después los españoles se dieron cuenta el odio que se tenían entre los demás pueblos nativos por su política de imperialismo y por el terror. Y después los incas reclutaron socios también por su parte. Y los españoles se emboscaron en Cholula. Sí. Y después los aztecas franquearon la entrada de Tenochtitlán. Ay, los nombres me están. Tenochtitlán. Y después el 30 de junio de 1520, Cortés y sus hombres se vieron obligados a huir de la ciudad, acosados por los aztecas que les provocaron centenares bajas. Pocos días después, Cortés pudo recomponerse al unir guerreros y volvieron para explorar, o sea, en exploración. Eso fue lo ¿Más que tenés? Alianzas. Bien, vamos a hacer una cosa. Matías, ¿qué dijiste? Perdón. Alianzas. Alianzas, Con tal alianzas cual. En fue realidad me por lo parece que que se la realizó. vuelta pasa por alianzas. ¿Estamos de acuerdo? A ver, si uno piensa que en realidad la diferencia entre unos y otros pasa por cuestiones numéricas de habitantes, o sea, cuestiones numéricas, españoles siendo mucho menos y nativos siendo mucho más, eventualmente para poder comprender cómo se produce la conquista de los españoles, perdón, de estos grandes imperios por parte de españoles, lo que uno tiene que prever es cuestiones de alianzas. A ver, yo les preparé, quiero corroborar algo, quiero ver una cosa. ¿Algo más tienen sobre aztecas? ¿Alguien encontró otra cosa? Vamos, Sí, mirá. que se aliaron y que... Bien, sí, pero ampliale. ¿Quién es Cortés? En realidad Cortés al principio no era tan conocido que digamos. No, es verdad eso. O sea, fue cuando, en realidad era el secretario de otra persona de mayor cargo, y fue cuando hizo 2 expediciones, creo que partiendo de Cuba o llegando a Cuba, no me acuerdo muy bien, Sí. que pasó de ser una expedición para explorar y terminó siendo un dominio de una sociedad con más de 15 millones de personas. Bueno, más o menos. 15 millones, no sé si llegamos a tanto. Pero bueno, una sociedad con bastante número de personas. Estamos de acuerdo. A ver, vamos a hacer una cosa. Para meternos y de esta manera como lo tenemos en común. Esperen, me equivoqué. No es acá donde hay que compartir. Bien, volvemos acá. Un segundo. Acá estamos. Bien, a ver, cuando uno mira la conquista de Cortés sobre el territorio de la Confederación Azteca, hay un par de cosas que a mí me parecen de utilidad, que nos permiten explicar justamente cómo se produce. Vemos, son un par de minutitos, me dicen si se escucha. ¿Se escucha? Terminaría siendo el conquistador de México. Sí. ¿Sí? Cortés nació Se escucha. en 1485. Perdón, antes de arrancar con esto, de este par de minutitos, agarren algo para tomar apuntes de lo que consideren necesario. Estamos porque hay un par de episodios acá que me parece que son como bastante claros. Siendo el conquistador de México. Cortés nació probablemente en 1485. Llevaba en América desde que tenía alrededor de 20 años. En 1511 había participado en la expedición que terminó la conquista de Cuba, consiguiendo desde entonces el favor del gobernador. Así llegó a liderar la expedición a México, pero Velázquez también desconfiaba de él, por lo que terminó removiéndolo del mando. Y así podría terminar su historia, pero Cortés se adelantó a la destitución y zarpó antes, cuando ya era tarde para detenerlo.
En febrero de 1519 dejaba atrás Cuba, donde tenía una vida acomodada, para apostarlo todo en una expedición ilegal en la que no sabía con qué se encontraría. Llevaba consigo poco más de 500 soldados, repartidos en unos 11 barcos. Tenían espadas, caballos, perros, armas de fuego y armaduras que los nativos no. Podríamos pensar que esto sería suficiente, pero si bien la superioridad técnica era clara, este factor no bastaría por sí solo. Ahora, antes de ver cómo lograron estos pocos españoles conquistar al Imperio Azteca, tenemos que ver cómo llegaron hasta él. Fue una travesía en sí misma. En la primera parte de su viaje, recorrieron Yucatán. Allí encontraron a Jerónimo de Aguilar, un náufrago que tras vivir muchos años en esas tierras, había aprendido el idioma maya. También tuvieron en marzo su primer enfrentamiento importante, contra los mayas de Tabasco, que tras ser derrotados, les ofrecieron un grupo de doncellas. Entre ellas se encontraba una de las mujeres más polémicas de la historia de México. Se trata de la Malinche o Doña Marina, una joven que hablaba tanto náhuatl como maya. Ella y Aguilar serían los principales intérpretes de Cortés, piezas clave en la conquista. Tras esto se encontraron con la primera embajada mexica, enviada por el emperador Moctezuma para contactar a los desconocidos. A lo largo de su viaje recibirían varias embajadas parecidas. Tiempo después, entre abril y julio, Cortés decidió fundar una ciudad, la Villa Rica de la Veracruz. Primero conseguía así una base costera, con todos los beneficios que eso significaba, pero en segundo lugar, su intención era solucionar la ilegalidad de la expedición. Frente a las nuevas autoridades locales, Cortés terminó su relación con Velázquez y fue nombrado nuevamente capitán, eliminando cualquier vínculo legal con el gobernador de Cuba. Además, para complementar la jugada, envió al rey Carlos una carta contándole todo lo encontrado, y lujosos regalos que lo probaban. Su objetivo era que el rey dejara la conquista en sus manos, porque si no, estaría arriesgando su vida en vano. Los velasquistas que quedaban entre sus fuerzas intentaron sublevarse, pero fueron detenidos. Tras esto, Cortés habría deshabilitado sus propias naves para que nadie pudiera volver. De todos modos, es improbable que las quemara, porque todavía podía aprovechar sus materiales. La siguiente parada importante, en septiembre, fue dentro de las tierras de los tlaxcaltecas, uno de los principales enemigos de los mexicas. Primero plantaron batalla a los españoles, pero luego se sumaron a sus filas, convirtiéndose en sus más poderosos aliados. A través de sus intérpretes, Cortés podía aprovechar la situación política de Mesoamérica para aliarse con los pueblos que no querían el dominio azteca. Esta sería otra de las claves de su victoria, pero no ocurrió lo mismo en todas partes. Al llegar a Cholula, una de las ciudades más importantes de la época, los españoles atacaron, asustados por los rumores de una emboscada. Alrededor de 4.000 indígenas murieron en la matanza de Cholula, uno de los momentos más terribles de la expedición. Finalmente llegaron a Tenochtitlan en noviembre de 1519, y se maravillaron con su espectacularidad. Además, por fin se encontraron nuestros dos protagonistas, Cortés y Moctezuma, quien los recibió como invitados de honor. Cortés era muy consciente del poder de sus enemigos, pero también sabía que tomar a Moctezuma implicaba tomar el control del imperio. La verdadera pregunta es por qué el emperador mexica decidió dejar que estos invasores se acerquen tanto. Existen muchas interpretaciones. La más tradicional señala que los mexicas confundían a los españoles con seres divinos, y a su líder Cortés con el mítico Quetzalcóatl, que se había ido hacia el este con la promesa de regresar a recuperar lo que le pertenecía. Ese sería el origen de la sumisión del emperador. Pero también existen otras posturas, que señalan que Moctezuma, más allá de los malos augurios y de las dudas mitológicas, intentó en varias ocasiones alejar o emboscar a los españoles, y que si al final los dejó acercarse, fue por prudencia. Tras verlos luchar y hacer aliados, podía pensar que enfrentarlos sería peligroso, y que dentro de la ciudad podría controlarlos mejor. Punto, con esto estoy. Pregunta, ¿qué cosas rescatan ustedes de estos, no sé, 4 minutos de video? Primero, ¿quién es Cortés? Cortés era un conquistador, por lo que vemos. Es un conquistador, claramente, o es el tipo que ha llegado a dominar a la Confederación Azteca. Ahora, originalmente, ¿es un conquistador o está mandado a ser un conquistador? No, sino a hacer expediciones, no sé cómo se dice. Bien, está haciendo expediciones. A ver, Cortés es un personaje. Terminó transformando en un conquistador por todo lo que... Terminó porque le salió bien, pero en realidad Cortés no es un conquistador. No, era un expedicionador, se hizo. A ver, no es un conquistador, no es un personaje relevante de los españoles en este caso en América. Tampoco Cortés, querían que fíjense que aparece como subordinado por debajo de alguien. ¿Quién es en realidad el importante de los que aparecen? El gobernador de Cuba. El gobernador de Cuba, ¿estamos? El gobernador de Cuba, Velázquez, es el importante, es el personaje, es la autoridad española en América.
Cortés, en realidad, la expedición o la conquista de la Confederación Azteca, en realidad arranca con una desobediencia. Es decir, Cortés se rebela frente al gobernador de Cuba, que lo está por destituir, y eventualmente se lanza a la conquista de la que es, a la expedición. Todavía no queda muy bien claro si el tipo sabe, como a ciencia cierta, de la existencia de la Confederación Azteca. Claro, no Ahora, sabía con qué se iba a encontrar. tal cual. Ahora, ¿qué otro elemento debería llamar la atención a ustedes estos 4 minutos? ¿Cuál es el fuerte? A ver, ¿cuál es la principal razón que el videíto les plantea en función de intentar explicar por qué han caído los de la Confederación Azteca? Porque hicieron Porque- alianzas entre, o sea, con los pueblos nativos, Ajá. y también sabían con quién había con Ellos quién batallar y con pensaron, quién no. sí. Estamos de Aparte acuerdo. también eran ellos dioses. pensaron que era como no sé, como un emperador, Dios. creo que Exacto. habían dicho. Creían que era un dios de su creencia, digamos. Ya uno, muchachos. Claro, pensaban que eran dioses. Bien, a ver, esa es Claro, lo más tradicional que generalmente se nos muestra. Es verdad, yo siempre digo que, a ver, en lo que es conquista del territorio americano hay un poco de casualidad histórica. A ver, la verdad que no. Es verdad que los aztecas tenían un mito que narraba como uno de sus dioses. En tiempos mitológicos se habían ido por la costa del este, y eventualmente los españoles llegaron por la costa del este, digo, pero eso es un poco de casualidad. Lo que yo digo es, a ver, y voy de repente a lo que dice Manuel hace ratito. Fíjense que, de alguna forma, el video hace como un énfasis muy grande en la cuestión de alianzas. ¿De qué se dieron cuenta los españoles rápidamente? De que había sociedades más fuertes unas que Estaban otras. ¿De que había sociedades más fuertes que otras? fragmentados. ¿Cómo? No era todo fragmentado, estaban las Bien, de que están Estaban peleados entre fragmentados. sí. sociedades. No me parece un dato menor, de que están fragmentados. ¿A qué voy? A nosotros, no sé cómo se los dieron, si pasó tiempo o no. Pero a nosotros se nos plantea, o es generalmente una visión como muy romántica de lo que es la conquista española, y lo que te dicen es esta cosa como, no sé, los españoles malos han venido al territorio americano y han sometido a las poblaciones buenas. Y uno te queda como esta idea de pobre población buena, pobres poblaciones Claro. nativas que han sido arrasadas. Que en realidad, en el fondo, a ver, no digo que está mal pensarlo así, digo, porque la realidad es que dentro de todo lo que es la conquista, la población nativa ha sido arrasada. Lo que yo digo es que cuando uno empieza como a romper un poquito esa versión como tan romántica, cuando uno mira a la Nativo Confederación también. Azteca en sí misma, lo que uno tiene que darse cuenta, tiene que tener recontra claro para entender cómo se produce la conquista, es que en realidad quienes forman parte de esa Confederación Azteca, o que los aztecas en general, no son sociedades, o no es una civilización, entre comillas, buena, no es mala tampoco. Pero los propios aztecas Pero son tiene sus responsables de conflictos. qué con los pueblos vecinos. ¿Qué han hecho los pueblos? ¿Sí? Conquistas. Los de- aztecas Conquistas. conquistaban, o sea, se iban y se peleaban con los pueblos vecinos y los agarraban y los usaban de esclavos. Ahí Y los está. A mataban. ver, nosotros lo Y los vimos. terminaban matando. Nosotros lo vimos Terminaban matando para sus sacrificios. exacto, nosotros lo vimos desde el punto de vista religioso, pero nunca perdamos de vista que aztecas e incas en realidad son sumamente guerreros ellos mismos, y que en realidad los aztecas, para ser lo que han sido, y si nos podemos a mirarlo, no sé, tiro como una idea, digo, si pensamos que estos son aztecas, a ver, originalmente los aztecas son esto, estamos, y cuando los españoles llegan al territorio de la Confederación Azteca, son esto. Estamos, ¿qué quiere decir? Los aztecas, para llegar a ser lo que los españoles conocen, se expandieron. Si lo pensamos desde el Conquistaban punto todos de sus vista, alrededores. si lo pensamos desde el punto de vista de los incas, esto es América del Sur, los incas originalmente son esto, pero cuando los españoles llegan, los españoles se encuentran con esto. Entonces, en realidad lo que es claro para nosotros es que estos pueblos, con toda la complejidad de estos pueblos, son pueblos que se han expandido. Y si entendemos que los pueblos son expansivos en sí mismos, lo que uno debería preguntar, así por ahí, hacia eso vamos, es
¿Por qué esto es una buena herramienta o es algo que aprovecharon y se dieron cuenta tempranamente y lo aprovecharon los españoles? Como se dieron cuenta, estos pueblos han sido en sí mismos pueblos conquistadores. ¿Qué van a aprovechar? Podían hacer Claro, El miedo de los otros pueblos. El Bien, a miedo ver. o el odio que se tienen. Exactamente. ¿Qué es lo que hicieron los españoles? Porque si nuestro problema es numérico, porque nuestro problema es han sido menos y de repente han conquistado más, lo que ellos se dan cuenta de una manera bastante se maten rápida. entre ellos, diría. Exactamente, es que, a ver, tenés, estos somos españoles, estos son numéricamente los aztecas en este caso, lo que ellos se dan cuenta es que no son unánimamente aztecas. En realidad, el azteca, por ahí es esto, y esto de acá son pueblos que han quedado dominados. Entonces, ¿qué es lo que hacen los españoles? Buscan Como que alianzas. la alianza. Buscan Exactamente. hacer un grupo así los pueden atacar. Tipo como Porque, Que a ver, tengan odio y terror. Ellos también les exactamente, a ver, ¿cuál es el beneficio de aliarse con estos pueblos que han los sido usan para la dominados? conquista. ¿Los usan? Batallar con... más que Sí, nada tal para vez cuando aliar ya tenían una idea de cómo luchaban los aztecas. Ahí todo está, eso. cuando vos te unas, a ver, vos español, con un grupo de aliados, en el videito aparecían los tlaxcaltecas, que hay un par más. Primero que numéricamente los aztecas se te vuelven un poco más chicos, pero si vos sos el español, ahora estos son los que se están peleando, ¿no? Digo, si vos sos el español y estos son los pueblos que se te aliaron, estos son los que se te sumaron, estos no solamente no solamente se te unen numéricamente, Sino que te dan información. te dan información, estratégicamente. vamos, este te cuenta cómo pelean, este también, este te da un poco de información, y eso te permite entender cómo estos de españoles, su geografía. exactamente, empiezan a entender de manera bastante rápida cómo tratarlos. Estamos, o sea, cómo tratarlos, qué hacer, qué no hacer. Y ahí te das cuenta que en realidad, a ver, ¿importa la mejora tecnológica de los españoles? Y un poco sí, pero no es suficiente pensar que los tipos vinieron con armas de fuego. Es porque vinieron con armas de fuego, es porque originalmente se los confundieron El punto con estratégico. dioses y le dieron como un permiso un poco más rápido para llegar a la ciudad de Tenochtitlán. Claro, dejaron para... Pero quizás si no se hubieran aliado con los demás, con los de los, digamos, las Las sociedades ideas del interior, simples. quizás ni siquiera hubieran conquistado, digamos, ni siquiera Yo se hubieran ganado. estoy del lado tuyo, Julián. La verdad que yo coincido con vos. En realidad, para comprender la conquista de los territorios americanos, lo que hay que comprender es que esos territorios americanos tenían un montón de grupos étnicos muy... que se bancaban la dominación azteca porque no les quedaba otra. Pero en realidad, en la primera chance que hubiese venido alguien y que los hubiese prometido liberarlos, se hubiesen ido. Y se hubiesen aliado como hecho lo hicieron con los españoles. A ver, paréntesis, con una salvedad. Estos tipos no tienen ni idea lo que están por hacer los españoles después. O sea, Claro. al La fin y al falta de cabo, información de los pueblos nativos. ¿Cómo? Los La esclavizaron. falta de información de los pueblos nativos. Totalmente, o sea, el nativo no sabe que después la dominación española va a ser... Claro, después los esclavizaron y... Totalmente, no pueden prever que va a ser centenares de veces más complejo que estar dominado por españoles que por los propios aztecas, ¿no? Digo, pero para que ustedes se den cuenta que solito no puede ser, no puede haber una sola causa que sea tecnológica. En realidad los fenómenos históricos suelen ser multicausales. Y yo estoy del equipo de Julián. Para mí, si no hubiésemos tenido como una gran participación de pueblos que se hayan aliados a los españoles, difícilmente la conquista hubiese sido una posibilidad. ¿Cuál es el último elemento que a mí me interesa? Y vamos un segundo, ya no esto, esperen que lo saco. Tengo que sacarlo. De todos modos, Ahí está. ¿Qué es lo que me interesa? El último episodio que narra, en este caso, la caída de los aztecas, y acá tenemos que recordar, ¿se acuerdan que Tenochtitlán es una isla? Para 1519, esto nosotros lo habíamos mostrado cuando hablábamos de las chinampas, para mostrarles dónde estaban como las islas estas artificiales de producción. A ver, la conquista de los aztecas arranca en 1519 y termina en 1521. ¿Qué es lo que se marca como episodio final de la conquista azteca?
lo que se conoce como el sitio a Tenochtitlán. ¿Alguien lo encontró? En su búsqueda, ¿alguien sabe lo que es el sitio a Tenochtitlán? No. No, Los maté. Bien, ¿qué es sitiar? ¿Alguien sabe lo que es sitiar? no, como que te rodean el territorio y no te Bien. dejan como salir. Ahí está. ¿Qué es lo que hacen en 1521 para derribar finalmente toda resistencia azteca? Lo que Cortés más todos los pueblos aliados hacen es sitiar Tenochtitlán. Es decir, encerrar, dado que Tenochtitlán Claro, en y este no los dejan momento salir. exactamente está rodeado por agua, lo que hacen es bloquear el camino para de alguna manera ir ahogando a la ciudad económica y políticamente. Después de muchos meses de sitio, o sea, de encierro, finalmente los españoles en 1521 entran a la ciudad de Tenochtitlán y prácticamente no encuentran resistencia. O sea, ya después de muchos meses de encierro económico, político, de desabastecimiento, estos muchachos cuando entren en 1521 se van a encontrar que básicamente la ciudad se la dan. Vamos, o sea, no ponen resistencia porque el agotamiento Claro, tampoco podían. No, ya está, es como que ¿Pero qué básicamente pasó con la ese es el ciudad? punto final. Sí, perdón, Guada. ¿Qué pasó con la ciudad que dijiste? Que en realidad una vez que, a ver, que se considera que el último episodio de la conquista española sobre los aztecas está en el sitio a la ciudad. Es decir, ellos, conjuntamente con los pueblos aliados, lo que terminan haciendo es encerrando la ciudad como en la propia ciudad y cortando como todo canal de comunicación económico, alimenticio con el resto del imperio. Entonces, después de varios meses de encerrar a la ciudad, finalmente los españoles y los pueblos aliados a los españoles entran a la ciudad y encuentran que la ciudad prácticamente está como entregada. O sea, tenés una población sumergida en la hambruna que no te opone resistencia y tenés quienes para ese momento todavía se resistían a los españoles, ya no se resisten y le entregan la ciudad, en este caso a Cortés. Y transforman progresivamente eso que uno conoce como Confederación Azteca en el virreinato, que después lo vamos a ver un poquito más en detalle, es el virreinato de Nueva España, o sea, que es la primera unidad administrativa seria que responde a España y que obviamente ya habla de un sometimiento absoluto por parte de la población que estaba ahí. Perdón, en esta clase accidentada, ¿llegaron a esto? Aunque sea, ¿puedo identificar como particularidades aztecas? O sea, de la conquista, ¿no? Lo que les pido, y veamos si la clase que viene puede ser un poquito menos complicada y menos resumida. El que no buscó, busca, el que buscó se queda tranquilo. Particularidades de la conquista sobre los incas. ¿Estamos? Puntualmente, fíjense, no sé, Guerra Civil Inca, Atahualpa, Huáscar y un par de incas que están peleando entre sí cuando llegan los españoles. ¿Puede ser? ¿De quiénes sobre la conquista de Chile? Atahualpa y Huáscar son los dos hermanos que están como peleando frente a la ciudad. Ah, sí. Bien, eso fíjense, rastreen un poco de información y la clase que viene, a ver, pulimos un poquito lo que vimos esta clase porque fue bastante caótica y después seguimos con la parte de los incas. ¿Estamos? Profe, pará, ¿de qué tenemos que buscar información que no entendí? De la conquista española sobre incas. Atahualpa, como según lo que sé, lo mataron re feo. Sí. Los caballos, ¿no? Que lo trataron los caballos. Varios han muerto re feo, eso sí es verdad. Bien, lo ponemos en común la clase que viene, chicos. Adiós. Ok.